estaremos hablando de un tema complejo, interesante, que tiene diferentes reacciones. ¿Qué rol tiene Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia en esta reclamación del Esequibo? Pues para conocer el análisis de un especialista, hoy está con nosotros Daniel Barnaghi. Él es doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Simón Bolívar. Daniel, buenos días. Gracias por tu tiempo. Bienvenido. Muy buenos días, un gran saludo, encantado de estar con ustedes en la mañana de hoy. Daniel, para poner un poco nuestra audiencia en contexto, sabemos que Guyana y Venezuela pues tienen este problema en disputa desde hace muchísimo tiempo, pero ¿cuáles han sido los factores que de alguna manera ha hecho que este conflicto escale a otras dimensiones? Sí, bueno, lo que pasa es que históricamente Venezuela ha tenido problemas, vamos a llamarlo así, en la forma de ejercer su defensa sobre un territorio que en los mapas de los siglos XVIII, incluso del siglo XIX, esa zona aparece como una zona que le pertenece a Venezuela del río Esequibo en adelante, es decir, hacia acá. Sin embargo, desde el punto de vista de la actuación jurídica venezolana ante distintas instancias internacionales, por diferentes razones que quizás en otro momento podríamos detallar una a una, Venezuela no ha tenido éxito en la defensa de ese territorio, que ciertamente es un territorio que históricamente le había pertenecido a lo que entendemos hoy en día como Venezuela y que incluso formó parte de alguna manera de la Capitanía General. Entonces, es una reclamación totalmente justa, pero lamentablemente las actuaciones en las distintas etapas de la República de Venezuela, pues no han sido quizás las más efectivas. No quiero decir las mejores o peores, pero definitivamente no las más efectivas. Lo que hace que esto vuelva a tener otra vez un pico de interés es dual. Por un lado, está el tema petrolero. Debemos recordar que el expresidente fallecido Hugo Chávez incluso llegó a decir que él no se oponía a que se hiciera explotación petrolera en esa zona, digamos, en desmejora de lo que merecería el país. Eso fue una declaración bastante, digamos, políticamente muy interesante para lo que él le interesaba en aquel momento, valga la redundancia, pero no necesariamente iba a favor de los beneficios de la nación. Pero en tiempos más recientes es un argumento perfecto o es un tema perfecto para intentar desviar la atención de lo ocurrido en las recientes elecciones primarias. Vamos a hablar un poco para ir diseminando el tema, las posibles razones económicas y políticas. Se dice que durante 10 años el gobierno de Hugo Chávez pues no hizo nada cuando Maduro era canciller. Quisiera que habláramos un poco acerca de si esto responde a un tema económico, un tema político, cuáles pudiesen ser las razones por las cuales esta disputa internacional vuelve a estar en el tapete. Sí, bueno, efectivamente el tema territorial tuvo mucha incidencia en la política internacional del expresidente Chávez, porque sabemos que tanto en la OEA como en la ONU, eh, es- con la creación, digamos, del círculo de amistades, vamos a llamarlo así, porque no quiero usar el nombre diplomático de la liga de esos países, pero son países, islas muy pequeñas que están en el Caribe, en Centroamérica y el Caribe, pero cuyo peso en votación es uno a uno con los países más grandes del mundo, porque las representaciones diplomáticas tienen peso por país y no por habitante o por territorio. Entonces, bueno, el expresidente Chávez le interesaba congraciarse con este conjunto de países y él definitivamente relajó las presiones sobre el territorio Esequibo de tal manera de congraciarse con otros países también del norte de América del Sur para obtener posiciones ventajosas o favorables en votaciones tanto en la OEA como en la ONU. En la OEA ya sabemos que hace muchos años esa posición de ventaja se perdió
incluso Venezuela se retiró posteriormente, pero en la ONU muchos de estos países siguen votando a favor de Venezuela en circunstancias en las cuales Venezuela requiere esa votación. Pero ¿qué es lo que pasa? Realmente el tema de la disminución en la caída, o sea, la disminución en todo el tema petrolero, de exploración y exportación, hace que el mercado de Guyana se vuelva otra vez muy interesante y muy importante para Venezuela, porque podría ser una fuente adicional importantísima de recursos financieros. Entonces, bueno, surge entonces retomar el interés para ver si se enderezan los entuertos del desinterés previo y de los errores que se cometieron precisamente ante instancias internacionales en todo lo que ha sido el tema de la reclamación. Sí, la ONU dice que confía en la buena fe de Venezuela y Guyana para evitar alargar esta disputa. ¿Qué significa, qué representa o qué validez tiene la próxima consulta que se va a hacer el 3 de diciembre en Venezuela? Y bueno, es muy importante lo que usted señala, vamos a separarlo en dos partes. Por un lado, bueno, esa declaratoria de la ONU, bueno, es un poco sorprendente porque, o sea, se parte de la buena fe de todos los países y no de uno en particular. Esto lo que demuestra es el sesgo ideológico del actual secretario general de las Naciones Unidas en temas de preferencias ideológico-políticas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, el tema que usted plantea sobre la consulta que se va a hacer va a generar diversidad de opiniones y seguramente la mía es polémica. ¿A qué me refiero? Hay en nuestra Carta Magna, así como en los conceptos fundamentales de lo que es una nación, hay unos derechos que son irrenunciables. Y uno de los derechos que son totalmente irrenunciables es el derecho al territorio que conforma la nación. Si una parte de ese territorio está en reclamación o no es otro asunto, pero es un derecho irrenunciable. De tal manera que ir a hacer una consulta para ver si el derecho irrenunciable es o no es un derecho irrenunciable, bueno, ponen en entredicho la misma Carta Magna, pero también ponen en entredicho el concepto de nación venezolana que todos tenemos. Me parece que esa vía para, digamos, distraer la atención de otros temas medulares en el interés de la nación y del colectivo, no son demasiado felices, porque es ir, en resumen, más allá que sean 5 preguntas, es preguntarle a un venezolano si le parece que él tiene derecho a una parte del territorio que es venezolano y que si se tiene que proceder en la defensa del territorio. Bueno, pero eso es un contrasentido, o sea, claro que el derecho nació mucho antes de la pregunta en una consulta pública. Es un derecho y los derechos no tienen por qué ser consultados a la sociedad porque son derechos, están establecidos como tal. De tal forma que, bueno, esta iniciativa que tiene una naturaleza, en mi opinión, mucho más populista que indagatoria, bueno, va a tener un efecto, ciertamente. Ya incluso hay una canción, ya hay todo un desarrollo temático alrededor del reclamo sobre el Esequibo, pero lo que está en el sustrato de todo eso es una actitud completamente populista y realmente poco eficiente de cara a lo que tiene que hacer Venezuela con sus abogados en la Corte Internacional y en las otras instancias donde se dirimen en estos aspectos. Justamente sobre esto quería hablar. Ya el caso está en la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Qué pudiese seguir de aquí en adelante, los escenarios factibles? Sí, bueno, aquí yo tengo, bueno, una respuesta paradójica, porque yo como venezolano tengo fe y debo confiar en los abogados que van a representar a la causa venezolana en esta reclamación. No así como ocurrió en el pasado, donde había un desinterés totalmente evidente
en el tema. Ahorita creo que hay un interés, creo que ese interés es real, es genuino. No sé si las razones son las que a mí más me gustan o no, y tampoco importa. Pero lo que sí es cierto es que hay una presión muy importante para que esta reclamación vaya adelante con éxito en la Corte Internacional. Eso es muy importante. Ahora, en lo que yo quizás no tenga tanta fe es que también el Estado venezolano en este momento y por otras razones está con otros casos en la misma corte, pero no precisamente buscando justicia hacia una zona de reclamación, sino donde la sociedad está buscando justicia sobre el gobierno. De tal forma que, bueno, ahí hay una paradoja, porque Venezuela entonces está teniendo dos roles coexistentes en las cortes en este momento, y donde una es para buscar y defender un derecho venezolano sobre un territorio que históricamente están todas las pruebas de que fue Venezuela, versus una situación nada agradable en la cual Venezuela es cuestionada en cuanto al manejo en los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Daniel, me permito compartirte las preguntas de algunas personas que nos siguen a través de YouTube porque la participación de la audiencia es muy importante. Por Yasmeli supuesto. Ojeda dice así: muchos años con este problema del Esequibo, ahora solo es política porque se acercan las elecciones presidenciales. Rafael Rublín dice: han logrado lo que querían, que es desviar la atención de los venezolanos hacia un referéndum que no nos proporciona ningún beneficio. Todo esto es distracción. Y Gilberto Romero nos pregunta: ¿pueden llegar a una guerra con Guyana? Quisiera que trataras de responder, por favor, algunas preguntas. Son opiniones muy personales de la audiencia. Sí, cómo no. Bueno, primero, por supuesto, agradecemos las preguntas y el Así es. interés. Ciertamente el tema es el siguiente. Es verdad que esta consulta es lo que en derecho se llama una consulta inoficiosa, porque el resultado de la consulta no cambia el estatus de la realidad. Es decir, uno pudiera pensar, vamos a suponer que uno entiende la lógica del oficialismo al hacer la consulta. Bueno, es una validación moral de una cosa que jurídicamente ya está establecida, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esa consulta? Bueno, sí, que queremos el territorio Esequibo, poco más, poco menos. Pero realmente es inoficiosa, por un lado. Por otro lado, quiero sí responder mucho, me importa mucho el tema de la guerra. Venezuela, desde que comenzó el siglo XXI, en varios momentos, ha estado muy cerca de escuchar los tambores y las trompetas de guerra. Sin embargo, yo aquí hago un llamado a la calma, a la tranquilidad. Esta no es una situación que pueda terminar en un asunto bélico en el corto plazo. No hay por qué, porque hay muchos puntos de coincidencias, de interés, pero también de presión sobre el gobierno venezolano como para no tomar la vía bélica. No hay ninguna razón para tomar la vía bélica. Entonces yo tengo, pues naturalmente, mis esperanzas puestas en que esto se va a resolver de la manera diplomática como corresponde a la civilización occidental. Cualquier desvío de todo lo que sea una resolución pacífica de este conflicto, bueno, realmente hablaría muy mal de cualquiera de las dos partes que tomase la iniciativa, ni Dios lo quiera, ojalá por supuesto eso no ocurra. Daniel, aprovechando que tú eres doctor en ciencias políticas, quiero hacerte esta pregunta. ¿Pone esto en una disyuntiva a la oposición venezolana sobre si apoyar o no esta consulta, este referéndum, y cuáles han sido las diferentes reacciones de líderes de la oposición en el país? Fíjese, yo quería, justamente le agradezco, responder la primera pregunta que nos hizo la oyente, porque el punto es que todo esto se crea para dos cosas, nada más, nada más. Uno, para maximizar a través de un elemento distractivo, lo cual ha ocurrido los últimos 24 años de manera permanente. Cuando hay una situación amenazante digamos, la tranquilidad en el poder, entonces se busca algún elemento distractor, de tal manera de desviar la atención. Y por otro lado, aunque no fue lo que quiso decir Maquiavelo, lo que se popularizó del famoso dicho de Maquiavelo de divide y vencerás,
tiene mucho que ver con todo lo que está pasando. Una sociedad civil constituida en oposición, donde en unas primarias una precandidata logra más de 2 millones de votos, es un mensaje extremadamente claro, no solo al poder regente, es un mensaje al mundo entero. Entonces, obviamente el poder está ahí justamente porque tiene todos los recursos para manejarse a su favor. Y en este caso, buscar un elemento que pudiera dividir a la oposición entre quienes dicen, bueno, hay que participar porque es un tema de orden nacional o supranacional o como se quiera ver, versus que esto sería darle un impulso o un aval a una actuación del gobierno. Obviamente eso es un tema que se va a discutir, se tiene que discutir y se tiene que buscar una posición lo más unánime posible por parte del nuevo liderazgo opositor que radica en una sola persona, que es María Corina Machado. Guste o no guste, eso es otro asunto, pero ella representa el nuevo liderazgo de la oposición y todos los anteriores líderes ya para mí son ex líderes, ya realmente no tienen mayor participación en lo que es dirimir lo que se llama falsa dicotomía. Es una falsa dicotomía, porque esa división de la oposición no va a ocurrir, y mucho menos por ir o no a votar en un referéndum que es inoficioso. Digamos, eso no crea un elemento como para romper el resultado de las primarias, que es una votación de más de 2 millones de personas a favor de María Corina Machado, lo digo con nombre y apellido. Ahora, ¿qué gana o qué pierde el oficialismo y Venezuela con esta consulta? Y por lo general, ¿qué es lo que piensa el venezolano sobre este referéndum consultivo? Nos han escrito varias personas y nos dicen realmente lo que buscan es llamar la atención, pero ¿qué crees tú que piensa la gente en la calle? Sí, bueno, la gente en la calle ahorita piensa de que viene fin de año, que el gobierno no ha hecho aumento de sueldo en muchísimo tiempo, que la gente está en una condición sumamente precaria en cuanto a los sueldos y salarios oficiales, que devenga la gente en su sitio de trabajo, sean empresas públicas o sean privadas, aunque hay excepciones. Hay una presión porque los servicios públicos realmente comiencen a funcionar de una manera continua y confiable. Hay una presión porque mejore la calidad de vida del venezolano, porque el venezolano tenga más y mejor acceso a la salud. Y no, la principal preocupación de un padre de familia cuando se va a dormir no es el referéndum sobre el Esequibo, es que le va a dar de comer al día siguiente a sus hijos. Y esa es la principal preocupación. Por eso le digo, todo esto es una cosa que está claramente establecida en todos los sistemas de izquierda, en todos. Lo más importante de un sistema de izquierda que está en el poder es ganar tiempo. Y con esto, el sistema cree que gana tiempo. Yo quizás no estoy tan seguro de eso, pero es lo que busca el sistema. Daniel, gracias por toda esta información. Me permito felicitarte en nombre de Germán José Lanz, que dice, buenos días, excelente entrevista, saludos desde Venezuela. Gracias por acompañarnos, Daniel. Será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias, de verdad que para mí es un honor y la felicitación entonces es compartida para usted y para mí. Muchísimas gracias.